contacto del año, de nuestra mañana y de esta semana que arranca. ¿Quién está trabajando en la prevención? Porque bueno, hay una atención permanente y debido a evidenciarse varios casos que han aparecido del síndrome urémico hemolítico, justamente para trabajar en la prevención. Estamos ahora en contacto con Mónica Borile, la doctora, ella es médica pediatra de aquí, de nuestra localidad, con muchos años ya de trabajo aquí con varias generaciones ya, ¿no? Mónica, muy buenos días, feliz año, ¿cómo estás? Gracias, igualmente, sí, varias generaciones. Un gusto y un placer comunicarnos y bueno, que tengamos todos un excelente año, ese es mi deseo, ¿no? Y Así, trabajar en prevención como siempre. como siempre lo has hecho y lo seguís haciendo, además de la clínica permanente y de trabajo. Perdón, no digo esto para, digamos, para sumarte años, pero de verdad que son varias No, pero es un generaciones, ¿no? placer, digo que es un placer esto de tener varias juventudes acumuladas y poder seguir trabajando con el entusiasmo que Ujú. uno lo hace como varios colegas acá de la localidad. Ok, ahí en esa estamos. Mónica, bueno, contanos en principio para empezar para volver a ser conscientes de qué es el síndrome urémico hemolítico, exactamente. Bueno, primero no olvidarnos de él, que es una enfermedad que comienza con una diarrea con sangre, con cacas líquidas con sangre, y que Ujú. está causada por un bichito que es una bacteria que es la Escherichia coli, una variedad muy especial de ella, y que realmente se puede prevenir comiendo adecuadamente, es decir, con Sí. alimentos no contaminados por esta bacteria. Esta bacteria ataca especialmente a chicos menores de 5 años y muchas veces perjudica a sus riñones y puede llegar a causar la muerte. No es tan frecuente, digamos, la mortalidad, pero sí realmente que se contrae a través de alimentos contaminados Ujú. o mal cocidos, y especialmente la carne. Por eso insistimos muchísimo, es una bacteria que está en el intestino del hombre y de algunos animales, ¿sí? Sí. Y entonces la aparición de esta bacteria en alimentos mal cocidos, cuando uno hace un churrasquito a la plancha y todavía se ve sanguinolento y coloradito, o cuando uno abre una hamburguesa y está coloradita adentro, realmente tenemos mayor cantidad de riesgo de contraer esta enfermedad. Ujú. Mónica, especificabas allí porque a veces se tiene esta idea de que la carne, justamente en una hamburguesa, la carne picada es en todo caso la que nos hace el alerta, ¿no? Que no puede quedar allí crudita. Pero también en eso, en un bife, en En un un trozo, bife, en cualquier otro trozo de carne en otros vacuna, alimentos, claro. ¿no? Y en otros Por alimentos ejemplo, también. A ver. la leche no pasteurizada, ¿sí? O Ujú. por ejemplo, el hecho de, uno insiste muchísimo en el lavado de las manos. A veces las mamás cambian el pañal del chiquito y después siguen generando, haciendo la comida o no le lavamos las manos a los chicos antes de comer. Ajá, Y realmente el alimento contaminado con caca es la realidad. O claro, por ejemplo, aguas contaminadas. sí. Esto de bañarse en aguas que no están lo suficientemente higienizadas o las manos poco limpias. Y otra de las cosas que decimos nosotros siempre es cómo se utiliza por ejemplo, vamos a preparar una carne, la preparamos en una tabla y Ujú. después ahí cortamos las verduras, Eso hay que tener porque nos mucho cuidado, olvidamos, ¿no? o utilizamos el mismo Sí, cuchillo para cortar las claro, verduras. claro. Esto es lo que se llama la contaminación de alimentos, contaminación cruzada y Claro, todo esto. exactamente, Sí. contaminación cruzada, que muchos se acuerdan solamente por la celiaquía, Ujú. pero no solamente por eso. El consumir agua que esté potable, no, yo creo que mi agua está sana y que no tengo problemas y no controlamos cómo está la calidad del agua. Bañarse en esto, como yo digo, que es más difícil de controlar de los chiquitos que se bañen y se estén en aguas que no estén contaminadas. Pero la bacteria esta se destruye fácilmente, se muere por acción del calor. Por Ajá. supuesto, un calor muy alto, se habla de más de 72 grados. Entonces, si yo cocino bien las carnes, que no queden rosadas ni jugosas por dentro,
y a veces dicen, no, sí, solamente la hamburguesa, pero hacemos un pastel de carne, por ejemplo. Por ejemplo. Tener cuidado entonces con el tema de las carnes picadas, los lácteos, ofrecerlos servidos, y sobre todo, muchas veces uno habla de que los lácteos vienen envasados, como puede ser un yogur, pero no se cumple con la cadena de frío. Y eso lo vemos habitualmente cuando decimos, bueno, ¿qué comió? Y bueno, sí, bueno, puede ser, y no, a veces uno no se acuerda ni del yogur ni nada, pero la cadena del frío alterada. Entonces, cuando uno insiste muchísimo, se pone insistidor con el tema del lavado de las manos, es eso, ¿no? Lavar las manos, pero sobre todo cuando uno va a cocinar, recordar que hay tablas para verdura, o cortar la verdura, y no utilizar los mismos cubiertos, el cuchillo y demás que utilizamos para cortar la carne, ¿no? Mónica, y justamente mencionabas allí el cortar la cadena de frío. Hay no solamente, bueno, en los lácteos, por ejemplo, pensaba justamente, bueno, en congelar alguna carne vacuna o por ejemplo, carnes de aves, el pollo, que muchas veces hay interrupción de la cadena de frío. Inclusive cuando lo adquirimos, porque ese pollo que vino congelado, pero quizás ya estuvo descongelado, lo volvemos a congelar. En toda esa manipulación, quizá entonces lo que hay que tener muy presente también, porque ahí también puede alojarse la bacteria. Sí, también, pero ¿no? sobre todo controlar fechas de vencimiento y conservar uno los alimentos en forma segura. Uno a veces sale del supermercado que yo los meto en la heladera y están en contacto las carnes con las verduras. Ajá. No mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos, ¿sí? Y el hecho de lavar las verduras, es decir, esto de, bueno, no, es todo natural, qué sé yo, no, hay que lavar las verduras, hay que lavar bien las frutas. Uno a veces insiste mucho con el lavado de las frutas y sobre todo, por supuesto, lavarse las manos antes de manipular los alimentos. Claro. Fundamental. Mónica, ¿por qué es la Escherichia coli? Que a veces, por ejemplo, puede llegar en algún análisis laboratorio indicar en algún tipo de infección, no sé, infección urinaria y demás. Esto indica, o sea, que indica una presencia de Escherichia. ¿Esto indica directamente que se produce síndrome urémico hemolítico? No. No todas, No es todas. decir, es una familia. Hay Escherichia coli que producen infecciones urinarias, ¿sí? Que también son mucho más frecuentes, digamos, pero lo que uno tiene que pensar en que la Escherichia coli, que es esta que produce el síndrome urémico hemolítico, la aparición no es una infección urinaria, sino es una diarrea con sangre, con mucho dolor de panza, con vómitos, y empiezan a orinar menos. Eso es uno de los signos de alarma y de la palidez, porque hay, sobre todo, la presencia de estos síntomas es de consulta urgente, ¿sí? Muchas veces asusta la presencia de la sangre en la caca, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, y tener en cuenta también de que muchas veces los chicos van y juegan con las ovejitas y demás, y están tocando también cacas, y eso también se lo llevan a la boca, o los animales entran también a las huertas. Eso también tenemos que tener en cuenta, independientemente de otras enfermedades que pueden traer, ¿no? Es decir, el lavado de manos, el cuidado con las comidas, el cuidado cómo se almacenan las comidas, y sobre todo, bueno, esto de ver el tema de la cadena de frío. Si voy a comprar algo que sea de este tipo de características que tienen, como yo les decía, los yogures, los lácteos y demás, que sea lo último que se compra, y después no tenerlo en el carrito un montón de tiempo, llevarlo y ponerlo directamente, rápidamente en la heladera. Claro, ahí está, perfecto, porque son estos alimentos de los cuales no pueden cortarse la cadena de frío. En el caso, por ejemplo, de las carnes hay como si se quiere, una tranquilidad al ser bien cocinadas, ¿no? Como elevar la temperatura, digamos, más allá indicabas de 72 grados, o sea, estando bien cocida, estaríamos alejando la posibilidad de la bacteria, ¿verdad? Sí, es fácil de prevenir. En ese sentido, sí. Es fácil de prevenir. Entonces, bueno, en estos temas que a veces uno insiste, bueno, con el tema de los yogures, de las cuestiones sintéticas y demás, pero sobre todo el tema de las carnes. Las carnes están sumamente caras ahora, esto lo sabemos todos, pero a veces el hecho de hacer con la carne picada una hamburguesa, fijarse,
Yo justamente lo charlamos el otro día con una de las colegas nutricionistas y aquella gente que trabaja en comedores escolares o en comedores, muchas veces abren y toman la temperatura dentro de las hamburguesas para saber si están cocidas o no, cuando se cocinan con mucha cantidad. Y me parece que hay medidas de prevención que uno a veces, bueno, cortar la carne y fijarse cómo está, porque muchas veces parece cocida por fuera y por dentro todavía está sangrante. Claro, perfecto, ahí con todas estas recomendaciones. Mónica, una vez que se contrae el síndrome, ¿con qué se combate con antibióticos? ¿De qué manera se...? Bueno, normalmente, como siempre decimos, bueno, llegar al diagnóstico y ver, es una enfermedad compleja porque ataca los riñones, es una enfermedad que se debe de tener una consulta especializada, por eso muchas veces uno dice estar en alerta. Una caca con sangre, muchas veces no, porque puede ser por la cola, que por el anito, que podía tener una lastimadura, qué sé yo, bueno, caca, diarrea con sangre es motivo de consulta. ¿Sí? Eso me parece que es lo más importante. Hay chicos que no necesitan, digamos, porque muchas veces los casos complicados llegan hasta la diálisis, ¿sí? No necesitan esto, pero y además nosotros decimos, bueno, ¿cuántos casos en el año? La Sociedad de Pediatría el año pasado dijo aproximadamente 312 casos hubo el año pasado, pero sabemos que en esta época del año es mucho más frecuente. Entonces, insistir con estas cosas comunes que insistimos, ¿no? El lavado de manos, estar muy atentos, porque generalmente es población menor de 5 años, ¿sí? Y estar muy atentos, y muchos de ellos usan pañal, entonces hay que estar atentos con el lavado, el cuidado de este tipo de cuestiones que, digamos, tiene que ser una rutina y un hábito. Yo digo que siempre uno tiene que mantener rutinas, rituales, ¿sí? Y poner en palabras y explicarle a los chicos por qué uno les insiste con el lavado de manos, y por qué no se puede cortar la carne en cualquier lado, y eso lo vemos en los asadores, ¿no? Es decir, que cortan la carne, apochan y muchas veces la carne está demasiado jugosa. Claro. Ahí está, bueno, todas estas recomendaciones y toda esta información. Mónica, te agradecemos mucho, seguiremos claramente en contacto y bueno, y con deseándote lo mejor siempre en esta tarea permanente y en esta justamente también tarea de prevención que estás llevando adelante, a tener estas cosas en cuenta, que son sencillas, hay que estar atentos, hay medidas entonces de prevención que tenemos que definitivamente incorporar, ¿no? Sí. Ahí en el Facebook mío, que es una página abierta, y en la página del instituto, colgué a propósito de esta temática algunos posteos con algunos dibujos que se pueden compartir. Ahí está, también lo vamos a compartir también a través de nuestras páginas. Mónica, bueno, te mandamos un abrazo hoy. Muchas gracias por toda esta tarea. Un abrazo enorme, buen año para todos, lo mejor. Muy bien, gracias. Muy buenos días. Chao, chao. Mónica Borile, la médica pediatra de aquí, de nuestra localidad, y con esta serie de recomendaciones que vamos a seguir allí multiplicando para prevenir el síndrome urémico hemolítico aquí en nuestra mañana.